Buenas noches, hermanos. Vamos a pasar el tiempo del sermón esta noche y vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Romanos. Y vamos a ver vamos a dar lectura a Romanos 1, versículo 18 al 23. Romanos 1, versículo 18 al 23. Pero antes de comenzar vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Dios, esta noche por habernos reunido, Señor, un domingo más. Te agradecemos, Dios, por tu misericordia al darnos el privilegio de cantarte y de poder ahora escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, tú puedas guiarnos a un correcto entendimiento de cuál es la situación del hombre, de la humanidad en este día. Te ruego, Dios, de que tú puedas iluminar nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, hacia la verdad del Evangelio, hacia la verdad de Cristo y nuestra necesidad que tenemos de la salvación. Te pido, Dios, tú puedas guiarnos en medio de este sermón y tú puedas obrar en medio de nosotros a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Romanos 1, versículo 18 al 23. Y dice esto: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Hoy día el título del sermón está creo mal en el boletín, es en realidad Bajo la ira de Dios, o también, como en algún momento se me ha tocado predicarlo, Un mundo contra Dios, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestro pasaje comienza con un porqué, el cual es bastante importante. El porqué nos lleva al versículo anterior. Y si han notado y son meticulosos en la lectura de la palabra, van a notar de que hay varios porqués en este pasaje. Varios porqués, desde el versículo 16 en adelante, varios porqués. Y un porqué siempre nos lleva a lo que hemos visto la semana pasada, a lo que hemos visto en el versículo 17. El porqué de Pablo el día de hoy es el por qué necesitamos el Evangelio. La pregunta que Pablo va a responder es esta: ¿por qué es que el hombre necesita el Evangelio? En el versículo 18, versículo 19, versículo 20 nos va a decir otros porqués también. Pero todo gira alrededor de por qué es que el hombre necesita el Evangelio. Y en realidad en nuestro pasaje es un pasaje de transición. El versículo 18 es un pasaje de transición a que Pablo se explaye por 3 capítulos explicándonos por qué es que el hombre necesitará el Evangelio. Y la respuesta a esto es de que somos una humanidad caída. Pero déjenme recordarles un poco de lo que hemos visto la semana pasada en el versículo 17. Escuchen lo que el apóstol Pablo dijo: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La semana pasada hemos identificado y hemos explicado de la manera más clara posible qué es el Evangelio. Pablo nos ha mostrado acerca de qué es lo que se revela en el Evangelio. Esto es Cristo y la justicia que nosotros necesitamos para ser salvos, para estar a cuentas con un Dios santo y justo. Jesucristo es aquel que nos provee todo lo que necesitamos para estar a cuentas con nuestro Creador. Hemos visto eso la semana pasada y cómo Dios está dispuesto a regalarnos esto solamente por la fe. Y ahora la pregunta, y ustedes pueden ver el sermón de la semana pasada, los que no han estado presentes. La pregunta es: ¿por qué necesitamos esto? ¿Por qué habrá una urgencia de que necesitamos esto? ¿Por qué habrá una urgencia de que el hombre conozca este mensaje y llegue a la fe en Jesucristo? ¿Por qué necesitaremos esto? Y la respuesta es de porque vivimos en un mundo que está en contra de Dios. Vivimos en un mundo hostil hacia Dios. Somos parte de ese mundo. Y lo único que merece este mundo es la ira justa de este ser. Lo único que merece este mundo es la ira justa de parte de Dios. Y a partir de este pasaje, como ya dije, es lo que vamos a ver. Hasta Romanos capítulo 3, versículo 30, vamos a ver qué es lo que el hombre hizo para merecer esta ira. En otras palabras, lo que vamos a ver es la condenación. Pablo nos va a mostrar cuán condenado está el hombre, y ese es el motivo por el cual necesitamos el Evangelio.
Y si entendemos realmente esto, vamos a entender cuánto necesitamos el Evangelio. Y esto es importante, porque hemos dicho de que el apóstol Pablo tiene el objetivo en su carta a los romanos de explicarnos el Evangelio. Y ahora adivinen con qué va a comenzar el apóstol Pablo. Va a comenzar confrontándonos con la ira de Dios. Va a comenzar confrontándonos con la condenación a la que nosotros todos estamos destinados. Vamos a ver de esta manera cómo nadie tiene excusa. Ninguno tiene capacidad de decir, yo no sabía que Dios existe, yo no sabía que era pecador. Es con lo que Pablo nos va a confrontar y son preguntas bastante importantes en nuestra época. Cuando la gente intenta poner una y otra excusa para decir de que no, para no compadecer ante Dios y pensar de que tienen alguna justificación el momento que se paren delante de Dios para dar cuentas. Y la Biblia, y hoy día vamos a comenzar este recorrido, este viaje en cierta manera, en la cual Pablo, y Dios mismo a través de Pablo, va a dejar sin excusa a todo ser humano. Nadie puede decir que Dios no existe, va a decir Pablo. Nadie puede decir de que no conoce sus mandamientos, de que no sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, nos va a decir más adelante. ¿Por qué? Porque Dios mismo se lo reveló. Dios mismo se revela al hombre. Dios mismo le muestra al hombre qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Dios mismo se revela al hombre de tal manera que no tiene excusa para decir, no tiene la justificación de decir de que no sabía de que Dios existía, de que no sabía de que un día iba a dar cuentas a su Creador. Y en nuestro pasaje Pablo nos va a decir de que Dios mismo quiere ser conocido y lo es. No solamente quiere ser conocido, sino de que Dios es conocido. Lo que el hombre hace es negarlo voluntariamente. Ahora, ¿por qué es que el hombre niega voluntariamente a Dios? ¿Por qué? Porque le conviene en cierta manera. Sin Dios resulta que no hay ley. No hay una ley absoluta. Todos podríamos vivir en lo relativo. El bien y el mal estaría definido según lo que a ti te parezca que está bien y que está mal. Es muy parecida a la sociedad en la que vivimos, ¿sí o no? Entonces constantemente la gente pone este tipo de argumentos. Entonces para ti está mal el homosexualismo, pero para mí está bien. Para ti estará mal el aborto, pero para mí me parece un derecho. Y ahora, ¿cómo respondemos a eso? Vamos a ver hoy día cómo respondemos a eso y vamos a ver más adelante en nuestra exposición de Romanos cómo respondemos a este tipo de cosas. Pero a la gente le conviene que no haya Dios, porque si no hay Dios no hay ley. Si no hay ley no hay pecado. Si no hay pecado, no hay juicio. Entonces al hombre le conviene en realidad que no haya Dios. Toda esta comunidad atea en realidad están parcializados a su deseo de nunca rendir cuentas a nadie y vivir como a ellos se les dé la gana. Como Dostoyevsky dijo, si no hay Dios, entonces ¿qué significa eso? Que todo está permitido. Y eso es en realidad lo que el hombre quiere. Es por eso que Pablo mismo nos va a decir hoy día de que el hombre niega, el hombre oculta, el hombre con engaños quiere ocultar la realidad de la existencia de Dios. Lo interesante es que Pablo parece que estuviera escribiendo en nuestra época, pero en realidad está escribiendo hace 2000 años, cuando no existían todavía los ateos que hoy día existen en nuestro contexto. Y este pasaje debe abrirnos los ojos a ver de que todos necesitamos el Evangelio desesperadamente. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo la ira de Dios y no tenemos excusa, pues Él mismo se ha revelado. No tenemos ninguna excusa. Ahora, ¿por qué necesitamos el Evangelio? Esto es de suma importancia, porque la ira de Dios, dice Pablo, versículo 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y esto es importante porque el Evangelio comienza con este mensaje. El Evangelio comienza en cierta manera con este mensaje de condenación, o como algunos le llaman, las malas noticias, para que tú puedas valorar las buenas noticias, para que tú puedas entender, apreciar las buenas noticias, para que puedas ver cuán grande es la salvación que Dios nos ha regalado. No necesitas el Evangelio porque estés enfermo, no necesitas el Evangelio porque tengas baja autoestima, no necesitas el Evangelio porque has perdido tu trabajo y necesitas uno nuevo. Pablo va a decir, necesitas el Evangelio porque la ira de Dios está sobre ti. Y esa es la realidad del hombre, le guste o no. Ahora sé de que esto no es algo que se predique constantemente. Es más, lo que estoy diciendo ahora probablemente suena bastante controversial para mucha gente. ¿Por qué? Porque lo que en las mismas iglesias han acostumbrado a decirle a las personas es de tú eres un campeón, tú eres un tesoro de Dios, tú eres la niña de sus ojos, Dios te necesita a ti, ¿qué haría Dios sin ti? Y ese tipo de cosas. Pero la Biblia no dice eso.
Y lo que Pablo va a empezar a describirnos cómo es la humanidad. Y lo primero que va a decir Pablo es de que la humanidad se merece la ira de Dios. No merece nada más. Les animo a tomar en cuenta cuando la gente se queja de por qué hay tanta maldad en el mundo. Bueno, lo único que el hombre merece es la ira de Dios. Cuando la gente dice, ¿cómo Dios deja que haya tanta maldad en el mundo? Como si Dios le debiera algo más al mundo que su ira. Es más, Dios todavía no nos ha mostrado la ira como nos va a mostrar, como vamos a ver más adelante. Y Pablo va a comenzar diciéndonos esto. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Porque la ira de Dios está sobre nosotros, versículo 18. Ahora debemos notar algo. Pablo va a exponer el Evangelio en la carta a los Romanos y lo primero que va a hacer es hablar acerca de la ira. Y no me canso de repetir esto, porque el Evangelio no comienza como algunos lo presentan el día de hoy, con las promesas. Entonces a todos les gustan las promesas. Mucha gente comienza la predicación del Evangelio supuestamente hablando acerca de las promesas y lo que Dios puede darte, y de todo lo que hablen es acerca de que Dios te ama y Dios es amor. Es bien interesante, sí o no, ver al apóstol Pablo y empezar a meditar en lo que Pablo dice acá y ver cómo la gente evangeliza en nuestros días, pensando de que están haciendo la gran obra de parte de Dios, parándose delante de los minibuses con un cartel que dice Dios te ama. Quieren ser más bíblicos, deberían pararse con un cartel diciendo la ira de Dios está sobre ti. Para que por lo menos la gente diga, ¿cómo me salvo de esa ira? ¿Qué hago? ¿Qué es eso de Dios me ama directamente? Ahora no vamos a negar el amor de Dios para nada. Pero el apóstol Pablo va a comenzar explicándonos el Evangelio y la razón y el motivo por el cual necesitamos a Cristo, hablándonos primariamente de la ira. La gente no va a comprender el amor de Dios, escucha bien esto, a menos de que entienda primero su condición. La gente no va a entender el amor que Dios nos muestra en Jesucristo, a menos de que primero entienda su condición. La gente cree que se merece ser amada, la realidad es de que no. La Biblia dice de que por naturaleza todos somos hijos de ira, igual que todos los demás, Efesios capítulo 2, versículo 3. Y cuando entendemos de que lo único que merecemos es su ira, es entonces cuando realmente vamos a empezar a apreciar su amor. La gente, escucha bien esto, no va a valorar la muerte de Cristo, no va a valorar la muerte de Cristo, a menos de que primero entienda esto, de que no nos merecíamos nada más que la ira de Dios, de que la llegada y la muerte de la vida y la muerte de Jesucristo, como hemos visto la semana pasada, es de pura gracia, es pura misericordia, es un regalo que realmente no nos merecemos, que no nos merecemos. Tú ves gente hoy día despreciando el Evangelio. ¿Cómo? Hay personas que vienen a la iglesia o van a otras iglesias en las cuales no se les ha presentado el Evangelio de manera correcta. Y resulta que empiezan a tener problemas, empiezan a ver enfermedades, empieza a haber persecución, empieza a ver todo lo que el cristianismo sí promete, aflicción en este mundo. ¿Y qué hace esa gente? Dice, yo no me merezco esto. ¿Cómo Dios puede hacerme esto? Y eso es despreciar el Evangelio. Porque están viendo, resulta que lo que nos sucede ahora, como algo tan grave y tan malo, ¿sí?, que incluso me quita de los ojos, me quita la visión de cuán grande es el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué pasa esto? Porque resulta que educamos una generación diciéndole que más bien lo que merecen es las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. De alguna u otra manera la iglesia se ha vuelto humanista, pensando que el hombre tiene todo el valor y más bien el hombre debe ser servido por Dios. La Biblia dice completamente lo contrario. La Biblia dice de que Dios solamente, si algo nos va a dar de lo que nos merecemos, es su ira. La gente piensa, yo soy bueno, no creo que Dios no me deje entrar al cielo, no creo que necesite a Cristo. Es por eso que la gente ve como una opción el Evangelio, porque no entiende cuál realmente es su condición. Y como ya dije, a menos de que uno entienda su condición, no va a entender cuánto necesita a Cristo, y no va a entender nunca de que es su única opción. Es su única opción. No es un mensaje más entre muchos, es el único mensaje de salvación, es la única forma de ser salvos. Así que hay un motivo por el cual el apóstol Pablo comienza escribiendo sobre la ira de Dios y nuestra condición. El motivo es porque es la manera en la que nosotros vamos a apreciar realmente quién es Cristo, y eso es lo que voy a argumentar hasta el final de esta exposición.
no vamos a apreciar, no vamos a valorar, no vamos a entender la necesidad que tenemos del Evangelio a menos de que entendamos estos primeros versículos en Romanos 1, el versículo 18 en adelante. Alguien, escucha bien esto, alguien que no tiene cáncer, ¿le interesará la cura del cáncer? Creo que no. Alguien que no sufre y que no entiende la condición que tiene, no va a buscar la cura para esa condición. Es por eso que lo primero que Pablo va a hacer en esta exposición es presentarnos esta condición, la condición desesperada en la que nos encontramos. Escuchen lo que Pablo dice una vez más. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo?, se pregunta alguien. ¿Qué tiene que ver esto conmigo, de que la ira de Dios se revele desde el cielo? Bueno, Pablo continúa diciendo, esta ira es contra toda impiedad e injusticia. Ahora, escucha bien esta palabra. Toda impiedad e injusticia, no solo alguna impiedad, no solo contra algunos impíos, contra algunos injustos, sino contra toda impiedad e injusticia. Contra toda. La gente piensa, y muchas veces cuando uno sale a predicar a la calle se topa con eso. Uno le presenta el Evangelio a alguien y piensa de que el Evangelio es para tal vez los que están en la cárcel, o los ladrones, o los violadores. Una vez una jovencita me decía eso, pero yo no he violado a nadie, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, supuestamente. Entonces pensamos de que sí, o sea, alguien se merece el infierno, se merece la ira de Dios, porque ha llegado como a un extremo de violencia, a un extremo de pecado. Pero nuestro pasaje no dice eso. Nuestro pasaje dice de que todos merecen la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Toda. No una parte, no un poco, no los que lleguen a un extremo, sino contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La semana pasada les mostré en cierta manera y les dije, ¿cuánto se necesitó para que Dios maldiga todo este universo? ¿Cuántos pecados se necesitaron para que Dios maldiga todo este universo? Solamente uno. Solamente uno. Y Dios maldijo este universo y condenó al hombre a la muerte. Solamente un pecado, suficiente para condenar a todos. Y si eres un cristiano verdadero y escuchas esto, vas a apreciar realmente lo que Cristo hizo por ti para salvarte. Porque la salvación de Cristo es más de lo que muchas veces nos imaginamos. Y si no eres cristiano, este creyente te va a dar una advertencia y te va a mostrar cuál es el motivo por el cual necesitas tanto a Jesucristo. Y no endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como dice el autor de Hebreos. Ahora, cuando escuchamos la palabra ira, probablemente no entendemos cabalmente qué es lo que significa esta ira. Como ya dije, estamos acostumbrados en realidad a escuchar acerca de un Dios que es puro amor, pura gracia. Dios es como un Papá Noel en el cielo, ¿sí? Viendo a ver cómo se portan sus hijos para darles un buen regalo o no tan buen regalo en Navidad. Y nos hemos acostumbrado a escuchar solamente del amor de Dios, de la paciencia de Dios, de la gracia de Dios. Una vez escuché a decir un pastor de que a Dios no le importa que la gente peque. A Dios no le importa que la gente peque. Pero lo que nuestro pasaje dice es de que a Dios sí le importa. Y le importa en manera presente. No sé si han notado que Pablo dice la ira de Dios se revela. No dice se va a revelar, sino dice se revela. Y voy a mencionar a qué se refiere Pablo con eso más adelante. Ahora, ¿qué será esto de la ira de Dios? Como dije, probablemente la mayoría somos ignorantes de esto. ¿Por qué? Porque no se nos menciona mucho la ira de Dios. Cuando la ira de Dios es mencionada una y otra vez en el Antiguo Testamento. Tú no puedes pasar los primeros 6 capítulos del Antiguo Testamento sin ver a Dios destruyendo toda la humanidad por el pecado en ellos. ¿O no? ¿Han leído la historia de Noé? Es Dios destruyendo a toda la humanidad. Es Dios mostrando cuán graves son los pecados para Él. Cuán grave es la injusticia del hombre. Es más, el capítulo 6 de Génesis, versículo 5, comienza diciendo eso. A Dios le dolió en su corazón ver la maldad del hombre, y de que del hombre lo único que salía era de continuo solamente el mal. Tú no puedes pasar los primeros capítulos de Génesis sin hablar de la ira de Dios. Y en el Antiguo Testamento una y otra vez los profetas que hemos leído al principio de Ezequiel capítulo 38 van a advertir acerca de la ira de Dios una y otra vez. Y lo mismo va a pasar en el Nuevo Testamento. Lo mismo va a pasar en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista va a comenzar su ministerio diciéndoles ¿qué? A los judíos, amenazándolos con la ira, amenazándolos con el fuego, diciéndoles el hacha ya está puesta y aquella rama que no dé buen fruto va a ser cortada y echada al fuego.
Jesucristo mismo va a venir con el mismo mensaje, de que la ira de Dios está sobre el mundo. Es por eso que necesitamos tan desesperadamente un Salvador. Ahora, ¿de qué se trata esta ira? La palabra ira en el griego es la palabra orge, que es de donde sale la palabra orgía en el español. Es una palabra bastante fuerte. Es una palabra muy fuerte, sin la cual, escucha bien esto, si Dios no mostrara su ira realmente contra la impiedad, no sería santo, no sería justo. En realidad, esto de que Dios sienta ira en contra de toda impiedad y de injusticia nos muestra cuán santo y cuán justo es. Pero ahora hay algo que debemos entender, y es de que su ira no es como la nuestra. La ira del hombre es emocional. La ira del hombre es muchas veces impulsiva. Incluso a veces la ira del hombre es irracional, ¿sí o no? Los hombres se enojan, actúan de manera impulsiva y luego dicen, no sé qué hice. Por si acaso, la ira de Dios no es así. La ira de Dios no es así. La ira de Dios es completamente controlada. La ira de Dios no es impulsiva. Incluso podríamos decir de que es planeada, es planificada. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, el apóstol Pedro está lidiando con esto. La gente está empezando a decir, ¿por qué no llega Cristo? ¿Por qué no vuelve Cristo? Tanto nos han hablado de la segunda venida de Cristo y no vuelve. Y si ustedes leen la segunda venida de Cristo, va a ser una etapa de gran condenación contra el mundo incrédulo. ¿Y qué es lo que Pedro dice? 2 Pedro 3, versículo 7, Dios es paciente. Es por eso que no se presenta la ira de manera impulsiva, de repente, de golpe. La Biblia nos dice de que Dios es paciente. Es paciente. El hombre está atesorando ira y en algún momento esa ira va a ser derramada contra el hombre, pero Dios es paciente. Pero hay algo más que debemos entender acerca de la ira de Dios, y es de que es temible, y es de que es verdadera. Es temible y es real. No puedo pensar, y no vas a encontrar en la Biblia probablemente algo más temible que la ira de Dios. Hay gente que vive con miedo al diablo, hay gente que vive con miedo a los demonios. No hay de qué tenerles miedo. Si han escuchado los sermones de Lucas hace una semana, no hay de qué tenerles miedo. Es más, ellos le temen a la ira de Dios. No sé si sabían eso. Ellos mismos le temen a la ira de Dios. Por eso hemos visto a miles de demonios la semana pasada en el Evangelio de Lucas, que se le postran a Cristo y le ruegan, por favor, no nos envíes al abismo. El abismo es el lugar de condena para ellos. El abismo es el lugar donde ellos van a recibir la ira justa de Dios. Y le ruegan, le suplican con completo pánico y desesperación, no nos envíes al abismo, no nos atormentes, no nos destruyas. Hasta los demonios y el diablo temen a la ira de Dios. No sé por qué hay gente que le teme al diablo y a los espíritus. La Biblia más bien dice de que si hay uno al que debemos temer y temblar ante su presencia, ¿es ante quién? Ante Dios. Hemos leído eso hoy día en Mateo 10, versículo 28. Escuchen lo que dice. Jesucristo mismo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temas nada de lo que te pueda hacer el hombre, dice Cristo. Si hay alguien al que debes temer, es a Dios. Es a Dios. Porque la ira de Dios se va a revelar más allá de este mundo, más allá de la tumba. La ira de Dios va a trascender este tiempo, este espacio. Y Jesucristo va a mencionar muchas veces más el infierno que el cielo, por si acaso, en los evangelios. Y el infierno es la ira eterna de Dios. Jesucristo nos dice eso una y otra vez. ¿Por qué? Para que temamos. La gente dice, este mundo es el infierno. La semana pasada les decía, cuando esa gente llega al infierno va a querer volver a este supuesto infierno. Va a rogar por volver a este mundo. Tú puedes imaginarte la persona más desdichada en el mundo y que realmente diga, este mundo es un infierno. Cuando llegue al infierno va a querer venir acá. Este mundo va a parecer un paraíso a comparación del infierno. Cuando estén en el infierno les aseguro que van a querer volver a este mundo. Y déjenme mostrarles un poco de cuán temible es la ira de Dios para que entendamos de que esto es algo que constantemente se enseña en la Biblia y de que realmente es temible. Escucha lo que David dijo, Salmo 6, versículo 1. David rogó no ser castigado. Hablando el hombre, el cual no le tuvo miedo a Goliat. Y le va a rogar de manera desesperada a Dios de que no lo castigue con su ira. Vayan conmigo al Salmo 76, versículo 78.
Salmo 76, versículo 78. Escucha lo que dicen. Perdón, Salmo 76, versículos 7 y 8. Ahora están diciendo, no hay. Salmo 76, versículos 7 y 8. Tú temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Esa palabra suspensa es una palabra que me llamó harto la atención cuando leí este pasaje. La palabra suspensa en el hebreo es la palabra shakat, que significa inmóvil. Lo que el salmista está diciendo es de que cuando la ira de Dios se presente, todo el mundo, toda la humanidad, absolutamente todo se va a quedar inmóvil. Inmóvil. ¿Alguna vez han visto en alguna película o a veces se representa así el gran temor? Cuando alguien tiene mucho miedo de algo, se queda paralizado más o menos. Es lo que dice el salmista. Cuando la ira de Dios se revele desde el cielo, en el final, este mundo va a quedar inmóvil. Los hombres no van a saber qué hacer, no van a poder hacer absolutamente nada. Hemos leído ya Ezequiel 38, versículos 19 al 23, cómo la ira de Dios va a caer sobre este mundo en su momento. Salmo 97, versículo 5, dice que la ira de Dios es algo que hace derretir los montes, Y lo interesante es de que en el Antiguo Testamento, cuando se utiliza la palabra ira, es una palabra en el hebreo que lo que representa es alguien que respira como un toro airado. Es alguien que respira, está airado. Es alguien que está dispuesto a destruir absolutamente todo lo que esté enfrente de ellos. Si ustedes quieren profundizar un poco más de eso, les animo a leer una prédica de un pastor de la antigüedad, del 1700, llamado Jonathan Edwards. Tiene una prédica que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Entonces lean esa prédica, les va a ayudar a entender mucho más. Se dice que la gente, después de escuchar esa prédica, se agarraba de los postes con miedo de caerse al infierno, porque expresa realmente cómo es la ira de Dios. Y la ira de Dios es algo temible. La ira de Dios es algo de lo cual no nos podemos tomar a la ligera. Y lo que Pablo nos dice en Romanos 1 es de que la ira de Dios está sobre nosotros, está sobre este mundo. La ira de Dios es inevitable contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La gente dice, yo voy a esperar hasta el final a ver qué pasa. No vas a querer, no quieres eso. ¿Piensas que vas a poder esperar hasta el final a ver qué es lo que pasa? A ver, la gente dice, ¿sí? Te le preguntas, ¿no te da miedo irte al infierno? No sé, a ver qué es lo que Dios dice después. No, la Biblia nos manda que lidiemos con esto de una vez. Por eso Pablo comienza su evangelio hablando de esto. No esperes a lidiar con la ira de Dios después, va a ser muy tarde. No va a haber más opción. Apocalipsis 6, versículo 15 al 16, se nos dice que cuando la ira de Dios llegue, todos los gobernantes de esta tierra, aquellos grandes y poderosos supuestamente, ¿qué van a hacer? Le van a rogar a Dios, a los montes, caigan encima de nosotros. Ocúltenos de alguna manera de aquel que ha venido a juzgar este mundo. Los poderosos de este mundo van a rogarle a los montes que caigan sobre ellos al ver la ira de Dios. No por nada la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 de que toda rodilla se va a doblar delante de Cristo. Ahora, como cristianos, cuando escuchamos eso entendemos de que nosotros nos vamos a postrar delante de Dios. ¿Por qué? Al contemplar su gloria y su misericordia. A ver cuánta gracia y cuán grande es la salvación que Él nos ha regalado. Nos vamos a postrar. Pero nuestro pasaje en Filipenses 2 no dice solamente los cristianos van a doblar sus rodillas delante de Dios, sino que dice toda rodilla se va a doblar. Toda rodilla se va a doblar. Y la pregunta es, ¿los ateos más? Aquellos que odian a Dios y aborrecen a Dios y niegan que Dios exista. Aquellos que levantan su puño al cielo, e incluso hay ateos que se animan a decir eso, ¿no? Si Dios existe, que ahora mismo caiga el fuego del cielo y me consuma. Esos mismos ateos, la Biblia dice que van a doblar sus rodillas. El momento que se presenten delante de Cristo, tanto va a ser el temor de que sus rodillas no van a soportar caer sobre el suelo y arrodillarse ante la presencia de aquel que los va a juzgar. Sus rodillas van a temblar tanto que no van a poder evitar caer de frente al suelo. Toda rodilla se va a doblar delante de Cristo.
Como ya dije, los cristianos en agradecimiento y dándole gloria por su misericordia. Pero los ateos también van a doblar sus rodillas. Los que aborrecen a Dios, los que viven en otras religiones, van a doblar también sus rodillas. Una vez un hombre me dijo: yo cuando me pare delante de Dios, me quiero ir al infierno. Voy a ver si me envía Dios al infierno. Lo voy a mirar a Dios a los ojos y voy a intentar debatir con Él, me dijo. No vas a poder. Tus rodillas no te van a dejar. Tanto va a ser el temor y la desesperación que no vas a poder mencionar una sola palabra. Job dijo eso, ¿sí o no? ¿Quién va a poder contender contra Dios? No voy a poder responderle una sola palabra entre mil, no voy a poder. ¿Quién va a poder permanecer delante de Dios cuando Él levante su ira? ¿Qué pecador va a poder permanecer delante de Él parado? Nadie, nadie. Los ateos y el mundo secular de nuestra época viven en la ilusión de que en algún momento van a poder debatir con Dios, que el día del juicio va a ser un momento en el que van a poder confrontarse uno a uno con Él. No van a poder, no van a poder. Sus propios cuerpos no los van a dejar. Ahora, sabiendo todo eso, escucha lo que Pablo dice. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora, aquí hay algo interesante, porque Pablo, como ya dije, no dice la ira de Dios se va a revelar. Pablo dice la ira de Dios se revela. Y mucho de lo que les he explicado hasta ahora es la ira de Dios futura. Pero Pablo nos va a hablar en este pasaje de que la ira de Dios ya se revela desde el cielo, tiempo presente. Ahora, ¿cómo es eso? Varias veces vamos a ver en este pasaje a Dios mostrando su ira. ¿De qué manera? Escucha bien esto: abandonando al hombre. Escucha versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias. Escucha versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Escucha versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Lo que Pablo con lo que quiere que lidiemos es de que sí, es una realidad, y Pablo va a mencionar esto en capítulo 2 de Romanos, la ira futura de Dios, la cual Dios va a dar en su momento a todo ser humano, a todo aquel que esté fuera de Cristo, va a recibir esta ira futura. Pero lo que Pablo se refiere en nuestro contexto específicamente es a algo bastante serio, es de que la ira de Dios ya se presenta en nuestra época. ¿Cómo? Dios abandonando al hombre. Y vamos a hablar de eso de manera detenida en los siguientes sermones. Ahora, lo que debemos entender es de que la ira de Dios es completamente justificable, ¿sí? La ira de Dios es completamente justificable. Dios no dice, sí, la ira de Dios se revela desde el cielo contra seres humanos tan buenos que han intentado hacer lo mejor posible y no han logrado llegar a lo que Dios les manda. No dice eso. La Biblia nos dice de que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios tiene razones, motivos por los cuales revelar esta ira. Esta ira es justa. Y es más, nosotros mismos le damos estos motivos. Déjenme explicarles qué significa la palabra impiedad e injusticia. Es bien interesante estas dos palabras, son bien interesantes. ¿Por qué? Porque en realidad estas dos palabras como que resumen toda la ley. Pablo ha utilizado palabras que resumen toda la ley, o los dos más grandes mandamientos, si quieren. ¿Cuáles son los dos más grandes mandamientos? Uno, amarás a Dios por sobre todas las cosas. El segundo más grande mandamiento, ¿cuál es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo lidia con estas dos cosas. Y Pablo va a decir de que estas son las dos cosas las cuales provocan de que la ira de Dios se revele contra el hombre. Lo primero que Pablo nos dice es de que se revela contra toda impiedad, palabra griega asebeia. ¿Qué significa eso? Sin temor a Dios, sin respeto, sin reverencia. Se están quebrantando el primer y más grande mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. No le tienen ningún tipo de amor, ningún tipo de afecto. Y ahora es importante que Pablo nos dé este orden, porque ustedes van a notar en su estudio bíblico de que las cosas tienen este orden. La gente rechaza a Dios y por eso vive de una manera contraria, de una manera injusta hacia su prójimo. En realidad todo lo que nosotros vemos en el mundo, toda la injusticia, todo el pecado, tiene una raíz. ¿Cuál es la raíz? De que el hombre odia a Dios. El hombre no quiere a Dios. El hombre no teme a Dios. El hombre no toma en cuenta a Dios.
El hombre trata así a su prójimo porque es simplemente una muestra de cómo trata a la imagen de Dios que tiene el hombre, porque odia en realidad a Dios mismo. La forma en la que tú vives, ¿sí?, se basa y se centra en cuál es tu relación con Dios. Y la relación del hombre, dice Pablo, es de impiedad. No le tienen ningún respeto, no le tienen ninguna reverencia. Gente que sabe que Dios existe, pero no le importa. No le importa. Por lo tanto, viven en injusticia. Palabra griega, adikia. ¿Qué es la palabra griega? ¿Qué significa esta palabra? Significa alguien que va contrario a lo recto. Significa alguien que va contrario a los mandamientos de Dios. Significa alguien que no quiere hacer lo justo, que no quiere sujetarse a la ley. Y como ya dije, estas dos cosas van de la mano. Gente sin temor a Dios vive en injusticia. No me creen, vayan y lean después Salmos 14, versículo 1 en adelante. El hombre necio dice en su corazón, no hay Dios. Y luego empieza a darnos Dios mismo una radiografía de cómo vive el hombre, lo cual Pablo va a repetir en Romanos capítulo 3. Y este es el mundo en el que vivimos. La mayoría de las personas no tiene temor a Dios, no lo toman en cuenta y por tanto viven en injusticia. En injusticia. Sí, han rechazado a Dios, por lo tanto no viven en justicia. ¿Han visto el mundo en el que vivimos? La gente piensa que las cosas están mejorando, no están mejorando. Ejemplo de esto es de que todos los años necesitamos más policías, más jueces, más abogados. Todos los años necesitamos ponerle nuevas cerraduras a nuestras puertas. Necesitamos proteger nuestros hogares mejor. Necesitamos poner más alarmas. ¿Han notado hace 50 años tú simplemente ibas y te comprabas un ticket para viajar? Ahora no es así. Ahora tienes que dar todos tus datos, ahora tienes que dar tu pasaporte, tu número, tu nombre, tu huella digital, incluso si se puede, y te dan una forma en la cual puedan verificar de que ese ticket no está falsificado. ¿Por qué? Porque por más de que el hombre esté progresando en la tecnología, en la justicia, no está progresando. El hombre va a ir cada vez de mal en peor, porque es lo que le espera. Una sociedad que rechaza a Dios, odia a Dios, no teme a Dios, es la forma en la que va a vivir. No por nada la Biblia dice que el inicio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, si no hay temor a Dios, no hay sabiduría. Y la sabiduría en el libro de Proverbios se refiere a una forma correcta de vivir, a tener el conocimiento correcto y vivirlo de la manera correcta, lo cual obviamente va a afectar la forma en la que nos relacionamos. Las parejas en nuestra época son un desastre. Los esposos o las parejas no pueden vivir confiados. ¿Por qué no pueden vivir confiados? ¿Por qué temen que se les engañen? ¿Por qué? Porque los hombres no temen a Dios. ¿Por qué no podemos vivir en seguridad? ¿Por qué necesitamos cada vez más protección? ¿Por qué necesitamos cada vez más policías? Porque la gente no teme a Dios. No hay temor de Dios en ellos. Así que la ira de Dios es justificada. Es en contra de la impiedad e injusticia. Pero el hombre no se queda ahí. Y ya sería suficiente para que el hombre se merezca la justicia de Dios, la ira de Dios. Si no, escucha lo que dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre, Pablo nos dice, intenta ocultar la verdad voluntariamente. Si hay alguien aquí, sí, que cree que Dios no existe, si hay alguien acá que cree que la Biblia es mentira, es un engaño, en realidad lo que estás haciendo es engañarte a ti mismo, a propósito, voluntariamente, porque te conviene, como ya dije. Si no hay Dios, no hay ley. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay ley, si no hay pecado, no hay juicio. Es lo que te conviene para poder vivir de la manera que se te dé la gana, para poder complacer todas tus pasiones pecaminosas. Entonces te conviene. Es por eso que los hombres detienen, dice Pablo, con injusticia la verdad. Lo que Pablo está diciendo es de que el hombre suprime la verdad que conoce. La ley está en su corazón. Las pruebas de la existencia de Dios están a su alrededor. Pero con injusticia ocultan esta verdad. Con malicia ocultan esta verdad. Y la palabra verdad en este pasaje es muy importante. Porque Pablo utiliza la palabra aletheia. La palabra aletheia es una palabra que expresa una verdad que no está oculta, ¿sí? Expresa una verdad que no es difícil de encontrar. Una verdad que está ahí, alumbrando a todos.
Una verdad no esotérica, no oculta, no misteriosa, sino una verdad que está ahí para que todos la vean. Y Pablo dice, esa es la verdad con la que el hombre intenta con todas sus fuerzas ocultar y esconderla. Ahora, ¿cómo hacen esto? De manera injusta, de una forma no recta, en otras palabras, con mentiras. Esta es la característica de las falsas religiones. Esta es la característica del sistema del mundo. Intentan de alguna u otra manera ocultar la verdad con mentiras, de manera injusta. No es raro, ¿sí?, de que todas las religiones en el mundo hay un libro con el cual tienen un problema y de alguna u otra manera quieren ocultarlo, hacerlo desaparecer, tergiversarlo, cambiarlo. La Biblia. ¿Han notado esa característica? La tienen todas las demás religiones. Todas las demás religiones. De alguna u otra manera no quieren que la gente conozca la palabra, conozca la Biblia. No quieren. Ayer estaba escuchando un hombre que estaba comentando acerca de la situación del mundo. Y este hombre estaba haciendo un análisis de cómo vivimos. Y es bien interesante, dice. Tú puedes ir por el mundo diciendo que Jesucristo era un hombre, no pasa nada. Tú puedes ir por el mundo diciendo que Jesucristo era Dios, pero no un hombre, no pasa nada. Tú vas por el mundo diciendo que Jesucristo era Dios que se hizo hombre y predicas el Evangelio como la palabra dice, ahí todo empieza a haber problemas. Empiezan a haber problemas. No por nada el cristiano es de las religiones más perseguidas hasta el día de hoy. La religión más perseguida hasta el día de hoy. Los hombres van a intentar ocultar la verdad. ¿Y cómo van a hacerlo? Con mentiras. No es raro, como les dije, de que la gente quiere negar de todas formas lo que la palabra dice, el Evangelio. No es raro de que las personas y las falsas religiones de alguna u otra manera siempre han querido destruir la palabra de Dios y el Evangelio. ¿Y cuál es la verdad que ocultan? En nuestro contexto, escucha bien esto, es la existencia de Dios. Sí, quieren ocultar el Evangelio, sí quieren ocultar la palabra de Dios, pero Pablo va a hablar de aquí de manera más general. Y lo que el hombre intenta hacer, va a decirnos Pablo, es ocultar la existencia de Dios. Ocultar lo inocultable. Pero lo van a intentar hacer. Escuchen lo que dice versículo 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce, esta es la verdad que intentan ocultar con injusticia. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Lo que Pablo está diciendo es de que todos estamos expuestos a la realidad de que Dios existe. ¿Por qué? Uno, porque Dios mismo se manifestó. Esto es interesante, ¿sí? Dios mismo dice en nuestro pasaje que se manifestó, versículo 19, pues Dios se lo manifestó. Dios mismo alumbró al hombre para que se dé cuenta de que Él existe. La palabra manifestar significa alumbrar, resplandecer, algo que se puede ver con claridad. Una vez más Pablo nos confronta con esto. Y nuestro pasaje dice, Dios mismo hace esto. Por eso, hermanos, cuando a veces estudiamos apologética, por ejemplo, y conocemos todas las evidencias ahora de Dios, está bien que vayamos con todas esas evidencias, pero recuerda eso, simplemente estás mostrándole al hombre lo que ya sabe y está intentando ocultar, que Dios existe. Es imposible negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo se manifiesta. Nadie aquí, nadie en la humanidad, nadie en el mundo puede negar que Dios existe. Nadie tiene excusa. ¿Por qué? Porque Dios mismo se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Versículo 20 nos dice, porque las cosas visibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo es que Dios se manifiesta? A través de su creación. Y esto es tan lógico y tan racional. Pero como ya dije, el hombre tiene que ocultar con mentiras, con engaños. Se va a ir a lo irracional, se va a ir a lo ilógico, para con tal de ocultar de que Dios existe. Pero el apóstol Pablo nos presenta que la creación es un ejemplo de que Dios existe.
Los ateos dicen, dame una prueba de que Dios existe. Te puedo dar una prueba. ¿Qué tal todo el universo? ¿Qué tal? ¿Será suficiente? ¿Será lo suficientemente grande para tomarlo como una evidencia de que existe un creador? Pablo nos dice, su eterno poder y deidad son claramente manifestados en la creación. Déjenme darles algunos datos, y esto es algo que se maneja normalmente cuando alguien estudia apologética. Nosotros vemos de que las cosas existen. Eso ya debería ser una evidencia de que alguien hizo algo, ¿sí o no? Es obvio. Ninguno de ustedes ve una de estas sillas y yo me paro acá y les digo, ayer no estaba y hoy día está. Ha aparecido simplemente. Ninguno de ustedes cierra su garaje completamente vacío, esperando volver de aquí a 100 años y teniendo un auto allá adentro, ¿sí o no? Nadie hace eso. Nadie hace eso. Si algo existe, es porque alguien lo puso. Y ahora Pablo dice que aquí en la creación encontramos varios conceptos de Dios, varios atributos de Dios. Su eterno poder, dice Pablo. Al ver el universo, a ver la gran inmensidad de las cosas que existen. Y ni siquiera estoy entrando al tema del diseño, del propósito, ¿sí? No estoy entrando todavía a eso, estoy hablando solo de la existencia. Al ver la inmensidad de las cosas que existen, Pablo dice, es obvio que nosotros vamos a entender de que hay un ser que trasciende todo esto y que es infinitamente poderoso, divinamente poderoso. ¿Quién más pudo haber hecho todo lo que vemos? Y no conocemos casi nada. No conocemos casi nada de todo lo que es el universo. Apenas si estamos recién conociendo nuestro planeta Tierra. Recién estamos conociéndolo. Y entonces resulta que nosotros nos topamos directamente con la existencia. Con la existencia existimos. Hay algo en vez de haber nada. Pablo dice, eso debería ser suficiente, pero no solamente las cosas existen. Si no escuchas bien esto, las cosas han sido diseñadas. Entonces resulta que aquí no solamente vemos un pedazo de plástico, sino vemos un pedazo de plástico al cual alguien le dio una forma. Eso ya es raro. Entonces no solamente existe algo, sino existe algo a lo cual se le ha dado forma. Se le ha dado un diseño. Todo en este universo tiene un diseño. Y tiene un diseño porque tiene, escucha bien esto, un propósito. Todo, absolutamente todo. Los ateos realmente es completamente irracional desde el principio. Cuando ellos empiezan a decir, ¿de dónde surgió todo? De la nada. De la nada. La nada crea nada. La nada no puede ni crear nada. La nada es nada. Pero la gente se cree ese tipo de cosas. Por eso Pablo dice, es con injusticia, es con mentiras, es con engaños, y como dije, es con parcialidad. Les conviene creer eso. Les conviene de alguna manera pensar de que somos un accidente, que hemos provenido de la nada, que una explosión, o lo de la explosión por si acaso sí es debatible, pero esto de que todo exista de la nada es completamente irracional. Y no solamente vemos esto, sino vemos cosas diseñadas con un orden y con un propósito. Imagínate que el día de mañana tú te encuentras una taza en tu cocina y dices, alguien la puso ahí. Y esa taza tiene café adentro, caliente. Y esa taza tiene una nota de tu mamá que dice, tómate eso antes de ir a la universidad. Y tú dices, qué increíble, eso debe haber aparecido de la nada. No se puede. Todo en el universo lleva información, tiene un propósito, ha sido diseñado de alguna manera. Ha sido diseñado, tiene un propósito y tiene información. Cada célula en tu cuerpo tiene información. Cada célula en tu cuerpo es una máquina increíble, los cuales los científicos han intentado mostrar cuál sería para los científicos la máquina, la super máquina, ¿sí? Una máquina a la cual se potencia a sí misma, una máquina que exista por sí misma, una máquina que se reproduzca a sí misma. Y un científico dijo, esa máquina no puede existir, es imposible que sea creada. Cada célula de tu cuerpo es una de esas máquinas. Cada célula de tu cuerpo supera completamente
a cualquier tecnología que el hombre haya creado hasta este momento. Y nadie va a agarrar una computadora y va a decir, salió de la nada. Pero eso hace el ateo con cada célula, con todo lo que vemos. Vayan conmigo a Job, capítulo 38. Y me gusta usar este pasaje para hablar de este tema porque sé que Dios no está hablando aquí con un ateo, sí está hablando con Job. Pero escuchen las preguntas que Dios le va a hacer a Job. Capítulo 38 de Job, versículo 4 y 5. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? Vayan conmigo al versículo 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar? Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidas de ellas los impíos. Versículo 25 al 29. ¿Quién repartió conducto el turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierra hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Escuchen el versículo 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién dio espíritu a la inteligencia? Escuchas, Dios mismo preguntando esto. Y me gustaría que alguien responda a esto, alguien que cree que Dios no existe, responda. ¿De dónde salió esto? Porque la única respuesta cuando te topas con este tipo de preguntas es, wow, de Dios. Solamente Dios pudo haber creado tales cosas. Solamente Dios pudo haber generado tal vida. Solamente Dios pudo haber creado tal existencia, tal diseño, tal orden, tal propósito. Solamente Dios. No por nada el salmista dice, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Es por eso que Pablo dice, volviendo a nuestro pasaje, no tienen excusa. Sí, puedes repetir las veces que quieras tu mentira de que Dios no existe. Puedes repetirlas las veces que quieras. Lo único que haces, como Pablo va a decir más adelante, es quedar como un completo tonto. Porque no tienes excusa. No hay excusa. La creación, dice Pablo, es suficiente. Y esta palabra excusa es una palabra interesante. Es la palabra anapologetas, que significa alguien sin defensa alguna, sin poder alegar absolutamente nada a su favor. Nada a su favor. No tienen excusa, no tienen defensa. Es por eso que cuando tú ves a un cristiano que conoce bien su Biblia y conoce bien la teología, debatir con un ateo, es una paliza. Es una paliza. Porque no tienen excusa. Te van a poner cosas absurdas, realmente absurdas. Una vez escuché a un científico supuestamente muy respetado decir, yo no creo en Dios porque cuando fue el arca, ¿cómo me explican esto? Dice, de que el arca de Noé quedó ahí en el Medio Oriente, ¿no? El arca de Noé en el monte, no me acuerdo el monte, y decía, a ver, un ratito, ¿sí? Si todos los animales estaban en el arca, ¿cómo es posible de que los canguros hayan llegado hasta Australia? Hasta Australia si el arca quedó ahí en el Medio Oriente. Bueno, pues si no hay Dios es imposible. Pero estás presuponiendo de que hubo un diluvio que Dios mandó y que Dios le dio la capacidad a un hombre de crear un arca en una época completamente antigua y primitiva, que Dios mismo llevó todos los animales, y yo creo, ¿sabes?, que ese mismo Dios tiene el poder de mandar a los canguros también a Australia. No creo que le sea muy difícil. Pero la gente utiliza ese tipo de cosas para decir, no, Dios no puede existir porque eso es imposible. Ah, pero no es imposible que el todo se cree de la nada. Eso no es imposible. Eso sí es posible. Eso sí es posible. Es por eso que Pablo dice, no tienen excusa, ¿sí? No tienen ninguna excusa. Lo que ellos hacen más bien es detener, ocultar con injusticia la verdad. Se inventan mentiras, teorías absurdas, dioses absurdos, para no aceptar la existencia del único Dios verdadero, creador de todo lo que conocemos, el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia.
y no tienen ninguna defensa, no tienen que alegar nada a su favor. Es por eso que se merecen la ira de Dios. Es por eso que se merecen la ira de Dios. Son injustos, son impíos y niegan la verdad, intentan ocultar la verdad. Y esto es dado como un hecho. Escucha Pablo, y nosotros no creemos realmente que existan ateos. Lo que creemos es que hay gente que se engaña a sí misma. Porque escucha lo que dice Pablo, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, Pablo lo está dando como un hecho. Conocen a Dios. Saben que Dios existe. Conocen a Dios. No hay cuestionamiento ahí. No hay duda ahí. Tienen ese conocimiento. ¿Qué hacen? Lo rechazan voluntariamente. Lo rechazan voluntariamente. Eso es lo que el hombre hace. Rechazar voluntariamente a Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No quieren darle la gloria a Dios, no le quieren dar gracias. Esto es interesante porque significa de que los hombres no quieren adorar a Dios. Los hombres, escucha bien esto, no quieren depender de Dios. Al no darle gracias a Dios es porque queremos pensar de que somos completamente independientes. No dependemos de nadie. No es como la Biblia dice, más bien de que todo el aliento, todo lo que respiramos proviene de Él. En Él nos movemos y por Él somos, dice el apóstol Pablo. No. No queremos tener que darle gracias a nadie. Nosotros estamos en control absolutamente de todo. Nosotros no queremos adorar a nadie. No queremos, ¿cómo se dice? Arrodillarnos, postrarnos ante alguien. No queremos glorificar a nadie más que a nosotros. El hombre ha caído en el engaño de Génesis. Tú quieres ser Dios, puedes ser Dios. Y entonces el hombre dice, sí, yo quiero ser Dios. No quiero glorificar realmente a Dios. Quiero yo inventarme otros dioses. Como vamos a ver más adelante, un autor decía, Dios creó al hombre a su imagen y el hombre le devolvió el favor, creándose imágenes de Dios. Aquello que Dios le había prohibido, y es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Y dice, no le glorifican, no le adoran, no le dan gracias, no le reconocen, no le dan el lugar que se merece, no le alaban, no le honran por lo glorioso que es al haber creado todo lo que vemos. Y ahora escucha bien esto, Pablo está diciendo de que el hombre ya tiene el peso de la responsabilidad de glorificar a Dios. Escucha bien esto, incluso antes de tocar el tema de la cruz, incluso antes de tocar el tema del Evangelio. Todavía no hemos hablado de Cristo, de que Él ha venido a morir por nosotros. Simplemente porque Dios ha creado absolutamente todo lo que vemos y todo lo que tenemos es gracias a Él. Y en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él caminamos, por Él respiramos. Pablo dice, ya se merece la gloria. Ya el hombre debería estar glorificándolo. Ya el hombre debería estar honrándolo. Ya el hombre debería estar dándole gracias. ¿Cuánto más nosotros que conocemos el Evangelio? ¿Cuánto más nosotros que conocemos quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho por nosotros? Y se envanecieron, dice Pablo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Esta palabra envanecerse, algunos de ustedes pueden pensar que significa se pusieron soberbios o orgullosos. No significa eso. Significa literal griego matayo, se hicieron tontos, se hicieron inútiles. Como ya dije al principio, ¿qué es lo que el hombre ha logrado con toda su ciencia? ¿Qué es lo que el hombre ha logrado con toda su ciencia? ¿Estamos mejor o peor? El hombre avanza en la medicina y luego utiliza esa misma medicina para matar seres humanos. El hombre avanza en la ciencia supuestamente y luego utiliza esa misma ciencia para destruir la tierra, para destruirse a sí mismo. El hombre se hizo tonto. Es lo que Pablo está diciendo, se envanecieron. La palabra envanecer significa tonto, inútil. Es la característica de alguien que basa sus razonamientos en lo que él cree, en lo que él quiere, que detiene con injusticia la verdad, que no está dispuesto a reconocer lo obvio, lo lógico, lo completamente racional. Cuando la gente te venga y te diga que el cristianismo es irracional y es de fanáticos y que... No. Pablo dice lo contrario. Lo que tú crees es irracional. Lo que tú alegas es irracional. Lo que tú piensas es irracional. Lo que tú defiendes es irracional. El cristianismo no es. El cristianismo es lo más lógico y racional.
La existencia de Dios que Pablo está presentándonos acá y las evidencias para su existencia son lo más lógico. Un niño puede entenderlo. Un niño puede razonar este tipo de cosas. Pero esta gente no. Esta gente se envanece, por ende se hace tonta, inútil. Y la característica de la gente tonta e inútil, Pablo nos la da en este versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, escucha bien esto, en sus razonamientos. Esta es la característica de una persona tonta, ¿sí? Alguien que confía en sus propios razonamientos, dialogismos. Significa sus propias opiniones, sus propias opiniones. Tú le muestras algo, tú puedes mostrarle a una persona de la manera más racional y con muchas pruebas y evidencias que está equivocada y cuál es la verdad. Y ellos dicen, sí, pero yo creo. Siempre me asusta cuando escucho eso. Sí, pero yo creo. No importa lo que creas. Si vas a basarte en lo que tú creas, la Biblia dice, eres un tonto. Eres un tonto. Porque el hombre por naturaleza no llega a Dios. El hombre por naturaleza no, su mente está corrompida. Más bien lo que quieres es engañarte a ti mismo. Romanos 12, versículo 16, no por nada el apóstol Pablo dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca sean sabios en su propia opinión. Todo esto, saber de Dios, negarlo y seguir sus razonamientos, lleva consecuencias terribles, es lo que vamos a ver más adelante. La primera consecuencia con la que nos vamos a topar, escucha lo que dice el versículo 21, y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Ahora esto es grave porque ya nos hemos topado y hasta este momento probablemente les estoy presentando una visión muy pesimista del ser humano. Es lo que la Biblia dice, ¿sí? Pero la Biblia dice que el ser humano todavía no ha llegado al fondo. Aún después de vivir en esta irracionalidad, aún después de vivir en estas mentiras, engaños, aún su corazón todavía puede ser más entenebrecido. Y eso es lo que dice Pablo que sucede. Su necio corazón es entenebrecido. Una persona que abandona a Dios, lo rechaza, lo único que le espera, dice Pablo, es más oscuridad, más ceguera. Va a ir de mal en peor, de mal en peor. El hombre, y ahora aquí es algo importante, ¿sí? Porque lo que Pablo nos está diciendo en este versículo es de que el problema del hombre, ¿qué es? Es su corazón. Su corazón es el problema. Su corazón es el que está mal. Por eso más adelante Dios va a decir, los va a abandonar a sus razonamientos, a su mente, a su ser interior. Eso es lo que está mal, está corrompido. Y su necio corazón aún puede ser más entenebrecido todavía. El problema no es de que no puedan entender, sino que no quieren entender. El problema es de corazón. Y entonces se les apaga las luces. Y entonces vemos una sociedad completamente irracional, completamente viviendo de una manera completamente ilógica. Y versículo 22 dice, profesan ser sabios, pero se hicieron necios. Esto es interesante. Profesar significa afirmar, dar a conocer públicamente. Esta gente se levanta y quiere ser conocida como muy intelectuales y muy conocedores y muy sabios e inteligentes. Y nosotros, como algunos han dicho, ya hemos superado la religión, que es para los tontos, ¿no? Pablo aquí da la vuelta. Dice, no, tú eres el tonto, tú eres el necio. Te crees sabio, dice, pero en realidad no lo eres. Por eso la Biblia dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y ese ya es un necio. No eres sabio. Por más entendido e intelectual que quieras parecer ante las demás personas, no lo eres. Eres un necio. Yo no entiendo por qué los cristianos le rehuyen a los ateos. Y a algunos les tienen miedo así de que si nos vienen con preguntas y con cosas, son necios. Ahora no digo que no van a aparentar. No van a querer quizás intentar aparentar ser mucho y conocer mucho. Es lo que Pablo mismo dice. Ellos profesan. Una vez a Martin Lloyd-Jones, un predicador, le dijeron esto. Le dijeron que el cristianismo es necio, es una necedad, es ser fanático, es ser tonto. Escuchen la respuesta de este hombre. Le dijo, sí.
Dime, ¿qué pasaría si todas las personas en este mundo fueran cristianas? No habrían guerras, no habría violencia, no habría injusticia, no habrían robos, no habrían asesinatos. Ahora dime, ¿quién es el tonto? Ahora dime, ¿quién es realmente el necio? Escucha lo que dice Proverbios 16, versículo 22. Mas la erudición del necio es que necedad, necedad. Al estudiar este pasaje no puedo evitar pensar que Pablo pareciera que les está escribiendo a los ateos de nuestra época, ¿sí o no? Parece que les está escribiendo directamente a ellos. Muy interesante que pase eso. Pero la realidad es de que no. No les está escribiendo completamente a ellos. Pero es lo que está sucediendo en nuestra época. Piensan ser inteligentes, piensan que tienen toda la ciencia, creen que son científicos y que tienen gran intelecto y capacidad, pero no son nada más que necios. Les animo a buscar a un hombre que se llama Francis Crick. Es un físico, biólogo. Es un hombre que, si no me equivoco, no estoy seguro si se ganó el premio Nobel, es probable, puedo estar confundiéndome en eso. Pero este hombre es un erudito supuestamente en su materia. Y entonces le preguntaron, ¿de dónde provino la vida? ¿De dónde salió todo? Su respuesta: yo creo que una nave espacial nos trajo y nos dejó acá. Con todo y premio Nobel, con todo y todos sus estudios, todos doctorados, con todos sus masterados, con todo lo que quieran, terminan siendo necios, realmente ignorantes. No son más que necios, dice Pablo, creyendo que son sabios, en realidad son personas que creen en cosas completamente absurdas, creyendo que de la nada se puede producir algo, creyendo que todo el increíble universo en el que vivimos es un accidente causado por nadie. Incluso eso es una contradicción, ¿sí o no? Porque si tú hablas de un accidente, tiene que haber sido causado por alguien. Un accidente no puede causarse por sí mismo. ¿Cuán tonto es eso? Pero para nuestra sorpresa, Pablo no se está escribiendo a los ateos de nuestra época, aunque pareciera que les está dando a ellos bastante duro. Pero no. Sino que en su época Pablo estaba hablando en realidad de las naciones. Pero la Biblia se aplica para todas las generaciones, hasta el fin del tiempo. Y Pablo les está escribiendo, y no necesita escribirles en realidad a nuestros ateos, a los ateos de nuestra época. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Y el hombre en realidad cae en los mismos engaños y en la misma necedad una y otra vez. Entonces, lo que sucedía en la época del apóstol Pablo es lo que sucede ahora, solo que con otros nombres. Pablo lo que les va a llamar son idólatras. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué dice Pablo? ¿Sí? ¿No quieren adorar a Dios? Van a adorar otras cosas. En realidad no son ateos, son idólatras. Eso es lo que son. Quieren adorarse a ellos mismos. Quieren adorar cualquier cosa que no sea el Dios verdadero. Y esta es la necedad en la máxima expresión, la idolatría. Y es esto a lo que Pablo en realidad se refiere en este pasaje. Pablo dice, ellos cambian lo glorioso de Dios. En lugar de buscar conocer a este Dios que ha creado todo lo que vemos, ellos cambian a Dios. ¿Por qué? Por cosas tan irracionales como esculturas en semejanza de hombres, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Ellos, en lugar de seguir a Dios y buscar a Dios, prefieren seguir al hombre, prefieren seguir a Darwin, prefieren seguir al Papa, prefieren seguir a una virgen, prefieren seguir a un hombre en lugar de a Dios, en lugar de buscar a Dios. Prefieren seguir a las aves, empiezan a adorar las cosas creadas, los cuadrúpedos, empiezan a adorar la creación en vez de al Creador. Eso es lo que Pablo dice en nuestro versículo. Empiezan a adorar en vez del Creador a su creación. ¿Han visto a la India cómo viven? ¿Han visto cómo viven en la India adorando a las ratas, adorando a las vacas, dejando morir a los niños de hambre? Los niños no pueden tomar leche, pero las ratas sí, porque son dioses. ¿Qué clase de irracionalidad es esa? ¿Qué clase de idolatría es esa? Ahora no estamos muy lejos, por si acaso. No estamos muy lejos. Es más, estamos a 2 cuadras de gente que cree que se va a comprar una estatua y le va a poner un cigarrillo y le va a ir bien. De gente que cree que me voy a comprar una casa miniatura y voy a tener una casa grande.
¿Qué clase de irracionalidad es esa? Pablo dice, es idolatría. Y el hombre que niega a Dios, y eso es lo que hace toda esta gente por si acaso, está negando a Dios. Está negando a Dios. En lugar de ir a Dios y decir, tú eres el ser supremo, el que me ha creado. En ti mi vida depende completamente de ti. No. Creemos que depende de una figura de estuco. Y son completamente absurdos. ¿Han leído en el Antiguo Testamento cómo los presentan? Necios, ciegos. El profeta dice esto. Dice, agarran un pedazo de madera, y de ese pedazo de madera, una parte, y lo voy a contextualizar ya. Una parte agarran y se hacen una parrillada. La otra parte agarran y se hacen una silla. Y la otra parte agarran de esa madera y se hacen un ídolo. Y se postran ante ese ídolo, que viene de la misma madera con la que se han hecho una parrillada, con la que se han hecho una silla. Y un ídolo al cual todavía tienen que llevarlo a todas partes, llevarlo y traerlo a todas partes, porque no tiene pies, no tiene ojos, no tiene manos, no ve, no hace nada. Pero a eso adoran. Y el profeta está hablando hace milenios y sigue haciendo la gente lo mismo. Sigue haciendo la gente lo mismo. Y un problema es que los cristianos no levantan la voz y decir, toda esta gente está bajo la ira de Dios. Está bajo la ira de Dios. ¡Qué necios! Todas estas personas y sus alacitas, sus alazas, sus imágenes, sus ídolos, ¡cuán necio! Están cambiando la gloria del Dios incorruptible por cosas creadas. Y ya he mencionado esto antes, de cuán hipócrita en realidad es nuestra ciudad y nuestro país. Hace 2 meses todos orando a Dios. Dios, por favor, líbranos del tirano. Y luego nos libra y Dios, esto es Dios. 2 meses después, ahí están, creyendo que su futuro depende de eso. Y luego no se quejen. Y luego que la ira de Dios caiga sobre este mundo, sobre esta sociedad, sobre esta nación. Cuán hipócrita es la gente. Pero ¿quién les dice? ¿Quién los confronta con esa verdad que ellos mismos ocultan? La Biblia nos confronta, la Biblia nos manda a predicar eso. Y resulta que cambian al Dios eterno por cosas temporales, cambian a un Dios infinito por la creación, cambian al Creador por su Creador. Y hermanos, este es el mundo en el que vivimos. Un mundo contra Dios, un mundo que se merece la ira de Dios. Es por eso que Pablo dice, por eso es que la ira de Dios se revela, ¿sí? Ahora vamos a definir esto en los siguientes estudios, de cómo se revela esta ira. Como ya dije, es el abandono de Dios en la humanidad, en la sociedad. Pero hasta por ahora quiero hacerles notar esto. Es por eso vivimos en un mundo completamente contra Dios, y adivinen, tú también eras parte de ese mundo. Es más, si has entendido el Evangelio, gracias a la obra sobrenatural de Dios en tu corazón, tienes que realmente dar gracias, porque tú eras parte de ese mundo. Tú en algún momento viviste de la misma manera. Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, siguiendo la corriente de este mundo, la corriente de tus deseos, la corriente a la que Satanás te lleva, siguiendo igual que todos los demás, igual siendo hijo de ira como todos los demás, dice Pablo, tú estabas en el mismo lugar. Ahora, después de entender todo esto, ¿aprecias realmente lo que Cristo ha hecho? ¿Aprecias realmente que Cristo haya venido a morir por gente así? Porque Pablo, escucha, sí está diciendo cosas fuertes en este pasaje. Pero la idea es ¿para qué? Para que entendamos cuánto necesitamos a Cristo. Y si estamos acá personas que hemos entendido el Evangelio, que hemos nacido de nuevo, en las cuales Dios mismo ha obrado, empezamos a aprender o a apreciar realmente, sí o no, cuánta ha sido su gracia. Porque yo estaba igual que esta gente. Yo estaba igual, era completamente necio, ciego, idólatra y, como vamos a ver más adelante, completamente inmoral y corrupto. Completamente. Y Cristo es el que me salvó, Cristo es el que me rescató. Y estamos en el contexto, hermanos, de la ira. La ira. Y para terminar, vayan conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 25. Porque hay una solución para esta ira. Escuchen lo que Pablo va a decir, Romanos 3, versículo 25. Va a usar una de las palabras más importantes en toda la Biblia y una de las palabras más desconocidas para la mayoría de los cristianos, lamentablemente.
Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Escucha la primera parte. A quien Dios puso como propiciación. ¿A quién está hablando Pablo? ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Qué significa propiciación? El que aplaca la ira. Es por eso que Pablo se va a pasar todos estos capítulos hablando de la ira. Para que cuando lleguemos a Romanos 3, versículo 25, realmente entendamos cuán grande ha sido el sacrificio de Cristo, porque Él es el único que ha podido aplacar esa ira, pagar esa ira, recibir esa ira en nuestro lugar. El propósito de Pablo es que más bien entendamos cuánto necesitamos el Evangelio. Y ese va a ser el propósito de todo lo que vamos a ver hasta el capítulo 3, de que entendamos cuán grande es la necesidad del hombre del Evangelio. Sí, aquellos que se creen sabios que son necios, aquellos que se creen religiosos pero son hipócritas, aquellos que se creen moralistas pero en realidad están completamente alejados del estándar de Dios. Pablo va a meter a todos en una canasta y nos va a decir todos nos merecemos la ira de Dios, y es lo que hemos comenzado viendo hoy día, para luego decirnos, pero aquí está la solución, alguien ha tomado esa ira en nuestro lugar. Y si estamos aquí hoy día y hemos entendido el Evangelio, somos una de esas personas por las cuales Dios mismo ha recibido, Cristo mismo ha recibido la ira que estamos viendo que es completamente justa, racional, verdadera, lo que hemos visto en nuestros primeros versículos, desde el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos. Y esto no termina ahí, hermanos. Continuamos la próxima semana. Vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Dios, esta noche por habernos reunido, Señor, para aprender tu palabra. Te rogamos, Señor, de que tú nos ayudes a entender cuán grande es el Evangelio al mostrarnos cuán terrible es nuestra condición y la condición del mundo. Te ruego, Dios, que tú nos ayudes a entender cuánto necesitamos a Cristo, predicar a Cristo, proclamar a Cristo. Y si somos realmente creyentes, nos ayudes a entender de lo que Dios nos ha librado, de lo que tú mismo nos has librado, Señor. Te agradezco, Dios mío, por tu misericordia y porque a pesar de tanta necedad, a pesar de tanta idolatría, tú aún así tienes misericordia, Señor. Aún así tu evangelio se sigue predicando en esta ciudad, en este país. Y te rogamos perdón. Te pedimos perdón, Dios, por tanta gente, Señor. Por tanta gente, Señor, que te busca cuando tiene problemas, pero que luego se olvida completamente de ti. Por tantas personas, Dios mío, completamente impías, que no tienen ningún temor hacia ti, injustas, que viven completamente contrario a tus leyes, a tus mandamientos. Te pedimos perdón, Dios, y te rogamos misericordia. Ten misericordia, Señor, de esta ciudad, de este país. Perdona, Señor, te ruego que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a expandir el Evangelio, expandir tu palabra, y que puedas tú abrir sus ojos, sus corazones, sus mentes a la verdad. Líbranos, Dios, de toda esta injusticia, de toda esta impiedad, y te damos gracias por cómo has obrado en nosotros hasta el día de hoy. Continúa tu obra, Señor, perfecciona tu obra en nosotros, y ayúdanos a ver a Cristo cada vez más grandes y a nosotros cada vez más pequeños. En el nombre de Jesús oramos, amén.